Hola amigos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Antes de comenzar, no olviden darle like a este video y suscribirse para no perderse ningún contenido increíble que tenemos preparado para ustedes. Hoy vamos a hablar de una historia que te va a partir el corazón. ¿Te imaginas ser la voz más amada de todo un continente y terminar viviendo en las sombras del olvido? Eso es exactamente lo que le pasó a Claudia de Colombia. Esta mujer que una vez hizo suspirar a millones, que llenó teatros desde México hasta Argentina, que cantó en el mismísimo Madison Square Garden, hoy enfrenta una realidad completamente diferente. A los casi 80 años, la industria que la elevó a las alturas ahora la trata con indiferencia. ¿Cómo es posible que una leyenda de la música latina termine así? ¿Qué fuerzas conspiraron para silenciar a quien una vez fue la voz de América Latina? La respuesta te va a impactar. Prepárate para conocer el triste final de Claudia de Colombia. Una historia de gloria, traición y el precio cruel de la fama. La mujer que una vez hizo suspirar a todo un continente ahora vive en las sombras del olvido. Claudia de Colombia, quien durante décadas reinó en los corazones de América Latina, se encuentra hoy enfrentando una realidad muy diferente a sus días de gloria. La cantante que llenaba teatros y conquistaba multitudes, ahora debe lidiar con el silencio que rodea su nombre en la industria musical. Sus melodías, que antes sonaban en cada radio del continente, han sido reemplazadas por nuevos ritmos y voces más jóvenes. El público que la adoraba parece haberla dejado atrás, perdida entre los recuerdos de una época dorada que ya no volverá. La industria que la elevó a las alturas ahora la trata con indiferencia, como si sus contribuciones al mundo musical hubieran perdido su valor. Es el destino cruel de muchas leyendas, brillar intensamente y luego enfrentar el inevitable apagón del tiempo. Los años han pasado y Claudia se acerca a los 80 años de edad, llevando consigo el peso de una carrera extraordinaria pero también la soledad que viene con el final de una era. Sus apariciones públicas se han vuelto escasas, y cuando ocurren, son más nostálgicas que celebratorias. La prensa que antes la perseguía ahora apenas la menciona, excepto para recordar controversias del pasado o para hacer comparaciones poco favorables con artistas contemporáneos. Los teatros que una vez se llenaban para escucharla cantar ahora permanecen vacíos cuando su nombre aparece en las marquesinas. Es una transformación dolorosa de presenciar, de ser el centro de atención a convertirse en una figura del pasado. La fama que construyó durante décadas se desvanece lentamente, como una melodía que se apaga en la distancia. Sus discos, que una vez fueron éxitos de ventas, ahora se encuentran en las secciones de descuento o en colecciones de nostalgia. El aislamiento de Claudia no es solo profesional sino también personal, después de años de batallas mediáticas que la dejaron desconfiada y cautelosa. Las traiciones que experimentó por parte de periodistas y la industria musical la llevaron a construir muros alrededor de su vida privada. Ya no confía fácilmente en las personas que se acercan a ella, habiendo aprendido por experiencia que muchos buscan aprovecharse de su fama o crear controversias. Esta desconfianza se ha convertido en una barrera que la separa del mundo exterior, manteniéndola en un estado de soledad protectora. Sus amistades se han reducido a un círculo muy pequeño de personas de confianza, alejándose de la vida social que una vez disfrutó. La mujer que brillaba en los escenarios ahora prefiere la tranquilidad de su hogar, lejos de las miradas curiosas y los comentarios maliciosos. Es una defensa necesaria pero que cobra un precio alto en términos de conexión humana y satisfacción personal. La situación económica también presenta desafíos para alguien cuya carrera alcanzó su pico hace décadas. Sin nuevos proyectos musicales significativos o contratos de grabación importantes, sus ingresos dependen principalmente de presentaciones ocasionales y regalías de sus éxitos pasados. La industria musical ha cambiado drásticamente, y los sistemas de distribución modernos no siempre benefician a los artistas de generaciones anteriores. Las plataformas digitales, aunque globales, pagan cantidades mínimas por reproducciones, muy diferentes a las ventas de discos físicos que una vez generaron ingresos sustanciales. Esto significa que incluso una leyenda como Claudia debe ser cuidadosa con sus gastos y planificar su futuro económico con prudencia. La realidad es que el estrellato del pasado no garantiza seguridad financiera en el presente, especialmente cuando las fuentes de ingresos tradicionales se han transformado completamente. Es una lección dura sobre la naturaleza temporal de la fama y la importancia de la planificación a largo plazo en las carreras artísticas.
El contraste entre su pasado glorioso y su presente más modesto es particularmente evidente en las redes sociales y medios digitales modernos. Mientras que nuevas generaciones de artistas dominan estas plataformas con millones de seguidores, Claudia mantiene una presencia mínima y cautelosa en el mundo digital. Su generación no creció con estas tecnologías, y adaptarse a ellas a esta altura de la vida presenta desafíos únicos. Los algoritmos de las plataformas digitales favorecen el contenido nuevo y viral, dejando poco espacio para artistas clásicos que no generan el mismo tipo de engagement. Esto crea un ciclo donde la falta de visibilidad digital se traduce en menor relevancia cultural para las nuevas generaciones. Los jóvenes que podrían apreciar su música simplemente no la descubren porque los sistemas modernos no la promueven. Es una brecha generacional que va más allá de la música, reflejando cambios fundamentales en cómo se consume y se descubre el entretenimiento. La tragedia es que el talento y la calidad artística no siempre se traducen en éxito en las nuevas plataformas mediáticas. Las pocas entrevistas que Claudia concede en la actualidad revelan a una mujer que ha hecho las paces con su situación pero que aún siente la melancolía de tiempos mejores. Habla con nostalgia de las épocas doradas de la música latina, cuando los artistas tenían más control creativo y las audiencias valoraban la calidad vocal por encima de la imagen. Sus reflexiones sobre la industria actual son una mezcla de sabiduría y tristeza, reconociendo que los tiempos han cambiado pero lamentando la pérdida de ciertos valores artísticos. Expresa preocupación por las nuevas generaciones de cantantes, quienes enfrentan presiones diferentes pero igualmente desafiantes en un mundo hiperconectado. Su perspectiva única como alguien que vivió tanto la era dorada como la digital le da una visión privilegiada de la evolución de la industria. Sin embargo, esta sabiduría viene acompañada de la amargura de quien ha visto cómo su propio legado se desvanece gradualmente. Sus palabras reflejan la complejidad de ser una leyenda viviente en un mundo que constantemente busca lo nuevo y lo instantáneo. Los fanáticos leales que aún la siguen son principalmente personas de su generación o aquellos que crecieron escuchando su música en los años 70 y 80. Estos seguidores mantienen viva su memoria a través de grupos en redes sociales, eventos de nostalgia y peticiones ocasionales para que regrese a los escenarios. Sin embargo, esta base de seguidores envejece junto con ella, y no se está reemplazando con nuevas generaciones de admiradores al mismo ritmo. Los conciertos de nostalgia donde participa atraen audiencias específicas pero limitadas, muy diferentes a las multitudes masivas que una vez la adoraron. Es un recordatorio constante de cómo el tiempo afecta no solo a los artistas sino también a sus audiencias. La lealtad de estos fanáticos es conmovedora pero también melancólica, representando una época que lentamente se desvanece. Sus encuentros con estos seguidores de toda la vida son agridulces, llenos de cariño pero también de la conciencia compartida de que están viviendo el final de una era. La conexión emocional sigue siendo fuerte, pero el contexto ha cambiado irreversiblemente. Blanca Gladys Caldas Méndez nació en 1950 en el barrio Las Cruces de Bogotá, en una Colombia que apenas comenzaba a encontrar su identidad musical en el panorama latinoamericano. Su madre, una mujer visionaria y determinada, reconoció desde temprana edad que su hija poseía un don excepcional que trasciende lo común. Las calles de Bogotá resonaban con música que salía de las radios y los mercados, pero fue en el hogar donde Gladys descubrió por primera vez el poder transformador de su voz. Su madre solía decir que cantaba como un ruiseñor, una descripción que resultaría profética considerando el vuelo que tomaría su carrera. Las primeras presentaciones fueron en escenarios escolares y concursos locales, donde aunque no siempre ganaba, siempre dejaba una impresión duradera en el público. Desde muy joven, Gladys soñaba con una vida estable como gerente bancaria, una aspiración respetable y segura que contrastaba dramáticamente con el destino artístico que le esperaba. Su madre, sin embargo, tenía planes muy diferentes y una visión que iba mucho más allá de las expectativas convencionales de la época. Esta tensión entre seguridad y arte definiría muchas de las decisiones cruciales en los primeros años de su vida. La determinación maternal la llevó a inscribir a Gladys en todos los conservatorios de música que pudo encontrar en Bogotá, pero paradójicamente, ninguno la aceptó. La jovencita que eventualmente conquistaría el Madison Square Garden no pudo aprobar un simple examen de teoría musical. Una ironía que ilustra cómo el talento verdadero no siempre se ajusta a los parámetros académicos tradicionales. Lo que no podía medirse en exámenes era su presencia magnética, su capacidad emocional y una voz que tenía la cualidad única de tocar directamente el corazón de quien la escuchaba. A los 15 años,
Trabajaba como secretaria en el periódico El Espectador para el periodista Alberto Blanco, un ambiente completamente ajeno al mundo artístico pero donde su talento no pudo permanecer oculto. Los pasillos del edificio se llenaban con sus melodías durante los descansos, y fue precisamente ahí donde el destino comenzó a tejer su red. Un día, mientras cantaba una canción de María Dolores Pradera en el corredor, Alberto Blanco quedó completamente cautivado por lo que escuchaba. También estaba presente Guillermo Ginestros Izaza, un productor que ya había notado el potencial de la joven en sus presentaciones juveniles anteriores. Estos dos hombres se convertirían en los arquitectos del futuro artístico de Gladys, llevándola desde los pasillos de un periódico hacia el mundo del espectáculo profesional. El Club del Clan representó el verdadero punto de partida de la transformación de Gladys en Claudia de Colombia. Este innovador programa de televisión y radio, inspirado en la nueva ola argentina, buscaba talentos frescos que pudieran conectar con las nuevas generaciones latinoamericanas. Gladys llegó a la audición en las peores condiciones posibles. Tenía un resfriado terrible, estaba completamente ronca y apenas podía hablar sin toser. Sin embargo, Guillermo Ginestros decidió darle una oportunidad, pidiendo simplemente que cantara lo que quisiera. Ni ella misma recuerda qué canción interpretó ese día, pero ese momento cambió completamente el rumbo de su vida. Se convirtió en la primera mujer del elenco colombiano del Club del Clan, un programa que lanzaría las carreras de múltiples estrellas y marcaría el inicio de una nueva era en el entretenimiento latinoamericano. Ginestros insistió en que necesitaba un nombre más comercial y memorable que Blanca Gladys Caldas Méndez. Así nació Claudia de Colombia, un nombre que pronto resonaría por las ondas radiales de todo el continente. La elección del nombre no fue casual. Representaba no solo a un artista individual sino a todo un país que comenzaba a proyectar su cultura musicalmente hacia el exterior. Para 1970, Claudia lanzó su primer álbum Llévame Contigo bajo el prestigioso sello CBS Records, marcando oficialmente su entrada al mundo de la música profesional. El tema principal fue un éxito inmediato y, más importante aún, una clara señal de que Claudia de Colombia no era simplemente una estrella local con aspiraciones regionales. Su sonido trasciende fronteras y su presencia artística tenía el potencial de conquistar mercados internacionales. Su manager de esa época, Santander Díaz, había pasado 2 años buscándola después de escucharla por primera vez en la radio. Una perseverancia que demuestra el impacto inmediato que causaba su voz incluso a través de las ondas. Cuando finalmente se conocieron, Claudia ya era una artista codiciada, aunque la industria musical de la época mantenía serias dudas sobre la viabilidad comercial de las mujeres cantantes. Los ejecutivos de las disqueras frecuentemente expresaban que no creían en las mujeres y que no vendían discos como los hombres. Claudia estaba decidida a demostrar que estaban completamente equivocados, y los números de ventas de sus primeros trabajos comenzaron a respaldar su confianza. Su éxito inicial no solo abrió puertas para su propia carrera, sino que ayudó a cambiar percepciones sobre las capacidades comerciales de las artistas femeninas en América Latina. Los años 70 marcaron el ascenso meteórico de Claudia de Colombia en el panorama musical latinoamericano. Sus discos se vendían masivamente no solo en Colombia sino a lo largo y ancho del continente, desde México hasta Argentina. Las invitaciones a programas de televisión comenzaron a llover, especialmente de Venezuela, donde participó en shows emblemáticos como Sábado Sensacional y se presentó en el prestigioso Teatro Teresa Carreño de Caracas. Su presencia en estos espacios no era simplemente la de una cantante más, era la de una embajadora cultural que llevaba el nombre de Colombia con orgullo y elegancia. En Nueva York logró un hito histórico al presentarse en el Madison Square Garden junto a figuras de la talla de Julio Iglesias y José Luis Rodríguez, convirtiéndose en la primera mujer colombiana en cantar en ese escenario legendario. Esta presentación no solo representó un triunfo personal sino un momento de orgullo nacional para Colombia, que veía como una de sus hijas conquistaba uno de los escenarios más importantes del mundo. Su repertorio de éxitos comenzó a definir el sonido romántico de la época. Tú me haces falta, tengo ganas de ti, ternura y si supieras se convirtieron en himnos del desamor y la nostalgia. Cada canción llevaba la marca distintiva de su interpretación, profundidad emocional, elegancia vocal y una capacidad única para transmitir sentimientos universales. La década de los 80 expandió aún más sus horizontes artísticos cuando incursionó en el mundo de la actuación cinematográfica. Protagonizó la película colombiana Tiempo para Amar, interpretando a una monja que abandona la vida religiosa para dedicarse a la música y al amor.
La película fue un éxito comercial y el tema principal se integró perfectamente a su repertorio habitual, demostrando su versatilidad artística. 2 años después, estuvo muy cerca de obtener el papel de Eva Perón en la producción en español del musical Evita, compitiendo en la final con la española Paloma San Basilio. Aunque finalmente el papel fue para Paloma, Claudia no se conformó con desaparecer silenciosamente. Su interpretación de No llores por mi Argentina en la Media Torta de Bogotá, acompañada por la Orquesta Filarmónica de la ciudad, se convirtió en una actuación legendaria que muchos consideran superior a la versión oficial. La relación entre Claudia de Colombia y los medios de comunicación se convirtió en una batalla constante que marcaría profundamente tanto su carrera como su vida personal. Los periodistas no se conformaban con cubrir su música, querían penetrar en cada aspecto de su existencia privada, transformando su vida en un espectáculo público permanente. Esta obsesión mediática comenzó temprano en su carrera y se intensificó a medida que su fama crecía, convirtiéndose en una persecución implacable que la obligaría a desarrollar mecanismos de defensa cada vez más sofisticados. Los reporteros la seguían a restaurantes, hoteles, aeropuertos y eventos sociales, siempre buscando el ángulo sensacionalista que vendiera más revistas o generara más audiencia televisiva. La línea entre la información pública legítima y la invasión de privacidad se difuminó por completo cuando se trataba de Claudia. Su elegancia natural y su negativa a someterse a las expectativas tradicionales de la industria fueron malinterpretadas sistemáticamente como arrogancia o altanería. Los medios construyeron una narrativa alrededor de su personalidad que la presentaba como una diva inaccesible y difícil, imagen que persistiría durante décadas. Esta caracterización mediática no solo afectó su reputación pública sino que también influyó en cómo la industria musical la percibía y trataba. El incidente que más daño causó a la relación entre Claudia y la prensa ocurrió durante un concierto en San Cristóbal, Venezuela, en medio de tensiones diplomáticas entre Colombia y Venezuela por el archipiélago de los Monjes. Durante su presentación, Claudia notó la presencia del presidente venezolano Carlos Andrés Pérez entre el público y, en un momento de espontaneidad que resultaría costoso, le dirigió una broma aparentemente inocente. ¿Por qué no nos regalas los monjes? El público rió y aplaudió, interpretando el comentario como el humor ligero que era, pero la prensa venezolana tenía otros planes para esta anécdota. Al día siguiente, los periódicos venezolanos estallaron con titulares incendiarios que acusaban a Claudia de insultar al pueblo venezolano y de hacer declaraciones políticamente inapropiadas. Lo que había sido una broma espontánea en un ambiente festivo se transformó en un incidente diplomático de proporciones desmesuradas. La cobertura mediática fue tan intensa y negativa que Claudia, abrumada e inexperta en el manejo de crisis de esta magnitud, intentó comunicarse directamente con el presidente Pérez para aclarar la situación. Sin embargo, el personal del hotel donde se hospedaba la bloqueó sistemáticamente, impidiendo cualquier comunicación que pudiera haber resuelto el malentendido rápidamente. Desesperada y sin asesoría adecuada, salió del hotel por su cuenta para buscar al presidente, una decisión que solo empeoró la situación mediática. El daño a la reputación de Claudia en Venezuela fue inmediato y duradero, transformándola de una artista querida en una figura controvertida. Aunque el presidente Pérez posteriormente se disculpó en privado, reconociendo que había sido un malentendido, esta retractación nunca llegó a las portadas de los periódicos que habían iniciado la controversia. Los medios que habían creado el escándalo no mostraron el mismo entusiasmo para corregir la información o presentar la versión completa de los hechos. El resultado fue que Claudia quedó marcada por un incidente que había sido completamente malinterpretado y magnificado fuera de proporción. Incluso fue brevemente vetada de las emisoras venezolanas, una ironía cruel considerando que el mismo presidente que había ordenado el veto era admirador de su música. Este episodio le enseñó a Claudia una lección brutal sobre el poder destructivo de los medios cuando deciden construir una narrativa, independientemente de la veracidad de los hechos. A partir de ese momento, se volvió extremadamente cautelosa en sus declaraciones públicas, perdiendo parte de la espontaneidad que había caracterizado sus presentaciones anteriores. La experiencia la endureció y la hizo profundamente desconfiada de los periodistas, una actitud defensiva que mantendría durante el resto de su carrera. Otro episodio particularmente molesto en la vida pública de Claudia involucró al cantante popular Noel Petro, conocido como el Burro Mocho, quien compuso La Reina de las Cruces supuestamente en su honor. Petro afirmó públicamente haber estado locamente enamorado de Claudia y declaró que cuando ella lo abandonó, estuvo a punto de quitarse la vida por la tristeza.
Estas declaraciones dramáticas fueron ampliamente difundidas por los medios, que encontraron en esta historia de amor no correspondido un material perfecto para generar audiencia y vender revistas. La respuesta de Claudia fue directa y contundente: nunca hablé con ese señor, desestimando completamente las afirmaciones y calificándolas como invenciones creadas para el entretenimiento de la prensa sensacionalista. Sin embargo, los medios no se conformaron con su negativa y continuaron alimentando la historia con montajes fotográficos y titulares sensacionalistas. La revista Cromos, según el testimonio de Claudia, incluso la engañó para que asistiera a una sesión de fotos sin informarle que Petro también estaría presente, en un intento de capturar la imagen que confirmaría la supuesta relación. Al ver llegar al cantante acompañado de fotógrafos ocultos, Claudia se retiró inmediatamente antes de que pudieran obtener la imagen que buscaban. Este incidente ilustra perfectamente las tácticas poco éticas que algunos medios estaban dispuestos a emplear para crear contenido, sin importar la veracidad o el consentimiento de las personas involucradas. La boda de Claudia con Dumas Torrijos, hijo del líder panameño general Omar Torrijos, debió haber sido una celebración íntima y feliz, pero la prensa transformó el evento en un circo mediático. Los fotógrafos, decididos a capturar cada momento del enlace, llegaron al extremo de subirse a los árboles para obtener imágenes del evento desde todos los ángulos posibles. Documentaron obsesivamente cada momento, cada invitado, cada detalle del vestido de novia y cada expresión de los novios. El matrimonio terminó siendo portada de múltiples revistas, pero no de la manera romántica y respetuosa que Claudia había esperado para uno de los días más importantes de su vida. La exposición no deseada se intensificó cuando el periodista Fernán Martínez de la revista Antena se las ingenió para infiltrarse en el equipo de seguridad de la boda. Su audacia para obtener información exclusiva impresionó tanto al cantante español Julio Iglesias, que posteriormente lo contrató como su representante personal. Mientras tanto, Claudia quedó lidiando con las consecuencias de que su boda fuera tratada como un evento público en lugar de la celebración privada que había planeado. Este episodio estableció un precedente preocupante sobre hasta dónde estaban dispuestos a llegar los medios para obtener contenido exclusivo de su vida personal. El mismo Fernán Martínez que había invadido su boda volvería a causar dolor en la vida de Claudia años más tarde con una táctica aún más cruel. Publicó una entrevista con el padre de Claudia, un humilde carnicero del barrio La Vega, bajo el titular: Mientras Claudia lucha por la fama, su padre la ha tenido por 30 años. El artículo no solo violaba la privacidad familiar, sino que lo hacía con un tono despectivo y casi burlón que hería profundamente a la cantante. Claudia de Colombia, ya establecida como una estrella resplandeciente a finales de los años 70, conoció a Dumas Torrijos en un evento musical que él había ayudado a organizar en Panamá. Mientras su padre, el general Omar Torrijos, gobernaba el país con el carisma y la autoridad de un líder revolucionario, Dumas había elegido deliberadamente mantenerse alejado del mundo político que rodeaba a su familia. Su verdadera pasión residía en la música, y había logrado hacerse un nombre respetable en Panamá adaptando al español las canciones de Janis Joplin y otros artistas internacionales. Su objetivo era construir una carrera artística bajo sus propios méritos, sin depender del poder político de su apellido. El encuentro entre Claudia y Dumas fue mágico desde el primer momento, con una química inmediata que trascendía sus mundos individuales. Empezó a coquetear conmigo, admitiría años después Claudia, recordando con una sonrisa nostálgica aquellos primeros encuentros llenos de promesas y expectativas. Se conectaron profundamente a través de su amor compartido por la música, encontrando en el otro no solo un compañero romántico sino también un alma artística afín. En poco tiempo, esa conexión musical y personal los llevaría al altar, iniciando un capítulo que sería tanto hermoso como doloroso en la vida de ambos. La boda de Claudia y Dumas en 1979 se convirtió en una auténtica sensación mediática que trascendió las fronteras del entretenimiento para convertirse en un evento de relevancia continental. La prensa se abalanzó sobre la ceremonia como halcones hambrientos, llegando al extremo de subir a los árboles circundantes para obtener fotografías exclusivas de cada momento de la celebración. El interés mediático era comprensible. La unión entre la glamorosa cantante colombiana y el hijo de uno de los líderes más carismáticos de América Latina representaba una historia perfecta para las revistas de la época. Sin embargo, la cobertura no fue únicamente celebratoria o respetuosa como la pareja había esperado. Claudia, que tenía apenas un año más que Dumas,
enfrentó críticas cargadas de prejuicios sobre la edad que parecían diseñadas específicamente para empañar su momento de felicidad. Hicieron parecer que yo tenía 10 años más, recordaría años después con evidente molestia. La gente puede ser horrible, agregaba, reflejando el dolor que le causaron esos comentarios malintencionados. La atención mediática era invasiva y constante, pero venía con el territorio inevitable de ser una pareja de alto perfil en una región donde la vida personal de las celebridades siempre está bajo el microscopio público. A pesar del amor genuino que los unía, desde el principio tuvieron que aprender a navegar las aguas turbulentas de la fama compartida y las expectativas externas. A pesar de los intentos conscientemente deliberados de Dumas por escapar completamente de la esfera política, la sombra poderosa de su padre se cernía inevitablemente sobre la relación de la pareja. El general Omar Torrijos, conocido y respetado internacionalmente como el arquitecto del Panamá moderno, había desarrollado una genuina admiración por la voz y el talento artístico de Claudia. Le gustaban especialmente canciones como Río Vadillo y Amor se escribe con llanto, y frecuentemente pedía que las interpretara en reuniones familiares o eventos sociales. Esta apreciación musical creó rumores inevitables y especulaciones maliciosas sobre la naturaleza de la relación entre Claudia y el general, insinuaciones que ella negó categórica y firmemente. ¿Alguna vez le dediqué una canción? ¿Tuvimos una relación? Absolutamente no, declaró años después, riendo ante lo absurdo de tales sugerencias. Era un hombre muy serio, lo respetaba demasiado. Mi único regalo para él fue enviarle mis programas de televisión porque lo hacían reír, explicaba, demostrando que su relación era estrictamente profesional y respetuosa. Sin embargo, estos rumores persistieron en los círculos sociales y mediáticos, añadiendo una presión adicional e innecesaria a un matrimonio que ya enfrentaba los desafíos normales de dos carreras artísticas en desarrollo. La constante especulación sobre sus relaciones familiares se convirtió en una fuente de estrés que complicaba la ya compleja dinámica de ser una pareja pública en América Latina. Aunque como pareja Claudia y Dumas tenían una sinergia artística evidente y un amor genuino, sus ambiciones individuales y quizás el peso abrumador de sus roles públicos terminaron por crear tensiones irreconciliables que los separaron gradualmente. 2 años después de una boda que había sido celebrada con tanto entusiasmo mediático, el matrimonio llegó a su fin en un divorcio que fue igualmente público y doloroso. Durante su tiempo juntos, tuvieron un hijo, Omar Efraín Torrijos Caldas, nombrado parcialmente en honor a su ilustre abuelo, pero que se convertiría en el único lazo permanente que los uniría después de la separación. Claudia rara vez habla de los detalles específicos de la ruptura matrimonial, manteniendo una discreción admirable sobre los aspectos más íntimos de su vida personal. Sin embargo, cuando ocasionalmente toca el tema, sus palabras están cargadas de un dolor profundo que claramente no ha sanado completamente con el paso de las décadas. Fue un divorcio muy duro, muy triste, confesó en una de las pocas ocasiones donde habló abiertamente sobre el tema. Soy una persona muy emocional y muy radical. Eso no le hace bien a nadie, pero así soy yo, admitió con una honestidad brutal sobre su propia naturaleza apasionada. Esta autorreflexión revela a una mujer que entiende sus propias limitaciones emocionales pero que no se disculpa por la intensidad de sus sentimientos. El reconocimiento de su naturaleza emocional también explica por qué el final de esta relación la afectó tan profundamente y por qué tomó decisiones drásticas sobre su futuro amoroso. Después de la dolorosa ruptura matrimonial, Claudia tomó una decisión definitiva que marcaría el resto de su vida personal, cerró para siempre la puerta al matrimonio. Estaba muy herida, no quería pasar por eso otra vez, explicó con una simplicidad que ocultaba la profundidad de su dolor emocional. Esta decisión no fue tomada a la ligera sino que representó una protección consciente de su corazón y su estabilidad emocional. Su voz, usualmente imponente y segura sobre el escenario, se suaviza notablemente cuando habla de Dumas, revelando que algunas heridas emocionales nunca sanan completamente sin importar cuánto tiempo pase. Es evidente que el amor que sintió por él fue genuino y profundo, pero también que la experiencia del divorcio la marcó de una manera que cambió fundamentalmente su perspectiva sobre las relaciones románticas. A pesar del fin definitivo de la relación romántica, su hijo se convirtió en un legado hermoso que los unió para siempre, trascendiendo las diferencias personales que habían terminado con su matrimonio. Claudia habla con visible orgullo de Omar Efraín, describiéndolo cariñosamente como más guapo que todos los Torrijos y señalando que aunque heredó talento musical de ambos padres, decidió sabiamente dedicarse a las relaciones internacionales.
Hoy vive en Estados Unidos. Menciona con la satisfacción de una madre que ve a su hijo establecido y exitoso en su propio camino. Esta conexión familiar permanente le permitió mantener una relación respetuosa con la familia Torrijos, aunque su relación personal con Dumas quedó definitivamente en el pasado. Y así termina la triste historia de Claudia de Colombia, una mujer que lo dio todo por su arte solo para enfrentar el silencio más doloroso, el del olvido. Su caso nos enseña que la fama es efímera, pero también nos recuerda la importancia de valorar a nuestras leyendas mientras aún están con nosotros. Claudia sigue viva, sigue teniendo esa voz increíble, pero el mundo parece haber pasado la página. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Claudia de Colombia merece un mejor final para su historia? ¿Conocías su música antes de este video? Déjanos tu comentario aquí abajo, queremos saber tu opinión sobre esta leyenda olvidada. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, no olvides darle like, compartir con tus amigos y suscribirte para más historias fascinantes de la música latina. Gracias por todos sus comentarios increíbles que siempre nos motivan a seguir trayendo el mejor contenido. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, algunas voces nunca deberían ser silenciadas. Hasta la próxima.